Muy bien, estimados. Nos habíamos quedado la vez pasada en este cuadrito, explicando justamente el comportamiento del pulmón, separado junto a la pared torácica, y solamente la pared torácica que correspondía a la compliance. Podemos decir que las propiedades elásticas, sí, tanto el pulmón como la pared torácica, determinan de alguna forma el volumen que puede obviamente absorber el pulmón, diríamos, puede retener el pulmón. Cuando el pulmón se encuentra en la capacidad residual funcional, hay una gran tracción, obviamente, hacia dentro del pulmón, sí, que tiende a colapsar el pulmón, y eso es equilibrado, obviamente, por la pared torácica. El pulmón siempre va a tratar de volver a su manera, a su forma, ¿sí?, a su volumen inicial, cuando pase, obviamente, un determinado tipo de volumen. O sea, cuando más se estira el pulmón, más tiende a volver a su forma. La pared torácica tiende a expandirse, ¿sí?, cuando obviamente hay mayor volumen, o sea que la pared torácica permite mayor apertura, ¿sí?, mayor flexibilidad cuando más es la capacidad vital. Bueno, habíamos visto que durante el ciclo respiratorio, estamos hablando siempre de ventilación, durante la inspiración hay menor resistencia y durante la expiración hay mayor resistencia al flujo aéreo. Esta mayor resistencia al flujo aéreo durante la inspiración se denomina compresión dinámica de la vía aérea, ¿sí? Esta compresión dinámica de la vía aérea nos indica que cuando nosotros sacamos aire, ¿sí?, nosotros vamos a, como se dice, a realizar la segunda etapa de la expiración, ¿sí?, nuestras vías aéreas tienden a colapsar, ¿sí? Eso se produce a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque durante la expiración hay un incremento de la presión pleural, ¿sí?, con reducción de la presión intraluminal, que es esto que se encuentra acá, ¿sí?, y obviamente la presión elástica pulmonar. Eso hace que es como cuando el globo se está desinflando, ¿sí?, y el pico empieza a hacer un sonido, un silbido secundario que, diríamos, en lugar de salida, ¿sí?, tiende a cerrarse. Ese cierre se debe justamente al incremento de las presiones pleural, intraluminal y de la presión elástica que está volviendo el pulmón a su forma. Eso termina que se cierre las vías aéreas, ¿sí?, y que la expiración tenga de alguna forma una curva representativa de salida de aire. Por lo tanto, ¿sí?, la compresión dinámica es un evento totalmente fisiológico, ¿sí?, que limita el flujo aéreo, inclusive en personas normales, sobre todo durante la expiración, ¿sí?, forzada, ¿sí? Obviamente que en todas las enfermedades puede de alguna forma incrementarse, pero es totalmente normal que cuando nosotros sacamos aire, ¿sí?, el pulmón, sobre todo las vías aéreas, tiendan a reducir su diámetro y con eso ofrecerle una resistencia al flujo aéreo. Después, más adelante, vamos a ver, diríamos, en los años siguientes, la importancia de la expresión hechizada, ¿sí?, teniendo en cuenta justamente este factor de compresión dinámica. El pulmón maneja volúmenes, ¿sí?, y la suma de los volúmenes se denominan capacidades. En líneas generales, el aire que ingresa, ¿sí?, el aire que ingresa y sale de los pulmones en una inspiración y expiración normal se denomina volumen corriente, volumen tidal, ¿sí?, y corresponde aproximadamente a medio litro, 500 mililitros. Esto es diríamos, un valor relativo que va a estar supeditado a la edad, al sexo y a la morfología del tórax, claramente, ¿sí?, pero lo tenemos como un valor relativo. El volumen de reserva inspiratoria, ¿sí?, es la cantidad de aire que podemos hacer ingresar en una inspiración, ¿sí?, a partir de un volumen corriente. Entonces, esto que vemos acá, ¿sí?, es mi volumen de reserva inspiratoria. En líneas generales, diríamos nosotros durante una actividad cotidiana, una actividad moderada, ¿sí?, ocupamos solamente el volumen corriente, salvo cuando en determinadas situaciones metabólicas tenemos que generar, obviamente, inspiraciones más profundas, en la cual vamos a ocupar, obviamente, el volumen residual inspiratorio. El volumen residual expiratorio, ¿sí?, es el volumen, a partir del volumen corriente, que podemos sacar mediante una expiración, obviamente, forzada, y corresponde a 1 litro 100.
el volumen de reserva inspiratoria son 3 litros aproximadamente, y hay un volumen, ¿sí?, que queda en los pulmones que no sale, ¿sí?, que se denomina volumen de expiratorio de reserva o volumen residual, ¿sí? Ese volumen de reserva o ese volumen residual es lo que queda siempre, perdón, eso está acá, el volumen residual es lo que queda siempre en los pulmones, ¿sí?, inclusive durante una expiración forzada, y corresponde a 1,200 litros aproximadamente. La sumatoria de todas las capacidades justamente nos va a dar la capacidad vital, la de total, perdón, ¿sí?, que corresponde aproximadamente a 6 litros, que sería obviamente 5.800 mililitros. La capacidad vital corresponde obviamente a la sumatoria del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria, y lo que tiene que ver con la capacidad máxima inspiratoria a la sumatoria del volumen corriente con respecto al volumen de reserva inspiratoria, que obviamente es la cantidad de aire que podemos hacer entrar durante una expiración, y la capacidad residual funcional, que la veníamos nombrando, que es la cantidad de aire que podemos sacar durante una expiración forzada, que corresponde, ¿sí?, aproximadamente a la suma de lo que sería el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual, ¿sí? Sabemos que el volumen residual nunca termina digamos, siempre queda un volumen dentro del parénquima pulmonar, dentro de los alveolos. De esta ventilación surgen dos conceptos importantes: la ventilación minuto, ¿sí?, respiratoria, y la ventilación alveolar respiratoria, cual tenemos que hacer un ejercicio. La ventilación minuto respiratoria corresponde a la cantidad total de aire nuevo que penetra las vías aéreas, ¿sí?, por cada minuto. Esta es la fórmula: BT por la frecuencia respiratoria. Para un BT de 500 mililitros y para una frecuencia respiratoria de 12, podemos decir que en un minuto nuestra ventilación hace entrar 6 litros, ¿sí?, aproximadamente, de aire. Ahora, cuando nosotros vamos a calcular la ventilación alveolar, tenemos que tener en cuenta las zonas de intercambio y las zonas de conducción, ¿sí? En ese caso, hablamos de la ventilación alveolar cuando, de alguna manera, tenemos en cuenta el aire que genera intercambio gaseoso. Entonces, por eso que lo que hacemos es multiplicar o el producto de la frecuencia respiratoria, ¿sí?, por la diferencia entre el volumen corriente menos el espacio muerto. El espacio muerto, ¿sí?, que corresponde aproximadamente a 150 mililitros, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos 12 por, ¿sí?, la diferencia entre 500, ¿sí?, mililitros menos 150 mililitros, ¿qué es estos 150 mililitros? Es el espacio muerto, ¿sí?, denominado espacio muerto, ¿sí?, anatómico, porque también existe un espacio muerto fisiológico, que es cuando hay ciertas unidades que están de alguna forma colapsadas, ya que en las actividades de la vida cotidiana no lo vamos a ocupar. Entonces, este espacio muerto anatómico le restamos a nuestro volumen corriente, ¿sí?, y nos da obviamente un valor de 350 mililitros. Si ahora 350 mililitros es la ventilación que produce intercambio gaseoso, esta es la ventilación que ingresaba en un minuto, si multiplicamos solamente los medio litros por la frecuencia respiratoria, pero si ahora a esto le restamos justamente, ¿sí?, la zona en donde no se produce intercambio gaseoso, obviamente que fíjense que de 6 litros por minuto, solamente 4 litros me producen justamente intercambio gaseoso. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una inspiración, ¿sí?, dentro de los alveolos vamos a tener diferentes gases. Entre ellos vamos a tener obviamente el nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una expiración, ¿sí?, vamos a ver que dentro de lo que tiene que ver los alveolos durante la expiración, ¿sí?, existen diferentes, por así decirlo, tipos, ¿sí?, de gases. Bien, entonces eso es lo que tenemos que tener presente. Dentro del alveolo tenemos el gas inspirado, que está llegando de las vías aéreas de conducción, el gas que, diríamos, ya generó el intercambio gaseoso, y el gas que generó, diríamos, intercambio gaseoso anteriormente. O sea que de alguna forma
se encuentran los que ya hicieron intercambio gaseoso, los que están haciendo intercambio gaseoso y los que llegan para hacer intercambio gaseoso, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando nosotros vamos a generar, o sea, la cantidad de aire que se queda, mejor dicho, que se encuentra dentro de los alveolos, y que obviamente nosotros cuando hacemos una liberación, diríamos, mediante la expiración, vemos que los primeros 100 mililitros de aire expirado, ¿sí? Los primeros 100 mililitros de aire expirado, ¿sí? Como son ese aire, diríamos, nuevo, ese aire que está llegando a las vías aéreas de conducción, obviamente que carecen de nitrógeno. ¿Dónde se encuentra el nitrógeno? El nitrógeno se va a encontrar siempre dentro de los alveolos, ¿sí? Dentro de los alveolos. Eso explica que los primeros 100 mililitros, insisto, cuando nosotros expiramos, estamos hablando del aire expirado, se encuentre obviamente sin nitrógeno. ¿Por qué? Porque no llegó a los alveolos, no llegó a la profundidad de los alveolos. Sin embargo, ¿sí? Los restantes mililitros del aire expirado, ¿sí? Obviamente que van a tener nitrógeno, debido a que corresponde a la salida del aire que estaba más profundamente, ¿sí? Estacionado a nivel alveolar. De esto se desprende, obviamente, el cálculo específico del espacio muerto. Obviamente eso no vamos a tener dióxido de carbono, claramente eso tenemos nitrógeno, dióxido de carbono y oxígeno dentro, ¿sí? De lo que tiene que ver el espacio alveolar. Ahora bien, vamos a hacer un cálculo de esta pregunta, obviamente que va a ser pregunta de examen, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Un hombre con un volumen corriente de 550 mililitros, dijimos que 500 era un valor estándar, que va a depender de varios factores, con una frecuencia de 14 respiraciones por minuto, tiene una presión, ¿sí? Parcial de dióxido de carbono en sangre, ¿sí? Ya vamos a ver interactuar con lo que es digamos, la presión parcial de dióxido de carbono. Algo lo habíamos nombrado cuando dijimos que la presión parcial hacía referencia al segmento, al porcentaje de un gas que se ocupaba en el ambiente, ¿sí? Entonces, la presión de dióxido de carbono en sangre arterial es de 40 miligramos de mercurio, pero la presión de dióxido de carbono en el aire inspirado, ¿sí? Es de 30 miligramos de mercurio. Claramente que tiene que haber una diferencia, ¿sí? Una gran diferencia de concentración de gases para que haya obviamente un flujo desde la sangre hacia, ¿sí? Los alveolos y la vía de conducción, en este caso de dióxido de carbono. De esta manera nosotros podemos acceder, ¿sí? Al cálculo obviamente del espacio muerto, ¿sí? Para saber si realmente adaptado a cada persona, cómo nosotros podemos calcular ese espacio muerto, ¿sí? De característica obviamente fisiológica. Ya no un espacio muerto, ¿sí? Tan estándar, ¿sí? ¿Cómo se dice? O de alguna forma imaginario, ¿sí? Sino algo más tangible. Obviamente que para poder calcular esta PCO2 nosotros necesitamos obviamente de una boquilla, ¿sí? Que pueda de alguna forma indicarnos ese dióxido de carbono liberado. Entonces las preguntas que nos dicen es: ¿cuál es su ventilación minuto? ¿Cuál es la ventilación alveolar? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de cada volumen corresponde obviamente a los alveolos funcionantes, o sea, que está generando intercambio? ¿Y cuál es el espacio muerto? Entonces, vamos a sacar el cálculo, ¿sí? Si tenemos para calcular el VT, ¿sí? Es decir, para responder la primera pregunta que hace referencia a la ventilación minuto, ¿sí? Sabemos que la ventilación minuto es multiplicar nada más que el VT por la frecuencia respiratoria. Si yo acá tengo 500 mililitros, ¿sí? 550 mililitros por 14, obviamente que estamos hablando de un VT, ¿sí? Ventilación minuto, de 7.700 mililitros por minuto, o sea, 7 litros, casi 8 litros, ¿sí? Por minuto de ventilación minuto. Ahora, me pregunta, ¿cuál es la ventilación alveolar? Yo obviamente que sé que para poder calcular la ventilación alveolar, tengo que conocer el espacio muerto, ¿sí? No solamente anatómico, sino también fisiológico. Para poder calcular el espacio muerto fisiológico, obviamente que tenemos esta fórmula, que involucra el volumen corriente por la diferencia de concentración, ¿sí? La diferencia entre la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial, ¿sí? Menos, ¿sí? La presión expiratoria del dióxido de carbono sobre la misma presión, obviamente, de sangre arterial. Como en la fórmula, obviamente, es que nos brinda ese dato, ¿sí?
sabemos que tenemos obviamente 40 miligramos de presión de dióxido de carbono y tenemos de aire expirado unos 30 miligramos mercurio de aire. Entonces hacemos solamente, o sea, llevamos a cabo la fórmula. 500 mililitros, ¿sí?, que corresponde al BT, ¿sí?, tenemos que multiplicar por la diferencia entre la presión de dióxido de carbono en sangre y expirado sobre, ¿sí?, la sangre arterial. Y vemos que la diferencia, acá tenemos la fórmula completa, 500 mililitros de BT por 40 menos 30 miligramos, ¿sí?, que corresponde obviamente al dióxido de carbono, ¿sí?, tanto en sangre como a nivel expirado, sobre, ¿sí?, el dióxido de carbono a nivel sanguíneo. Esto nos da una diferencia de 10, ¿sí?, 40 menos 30 es 10, ¿sí?, y 10 sobre 40, ¿sí?, 40 recuerden que sigue siendo la concentración de dióxido de carbono parcial, presión parcial, ¿sí?, nos da 0,25, ¿sí?, 0,25. El producto del BT por este cociente nos da 137,5 mililitros de espacio muerto. O sea que lo que estamos calculando acá es el espacio muerto, ¿sí? Pero la pregunta nos dice, ¿cuál es la ventilación alveolar? ¿Sí? ¿Cuál es la ventilación alveolar? ¿Sí? Entonces, la ventilación alveolar sería los 550 mililitros menos, ¿sí?, lo que calculamos de espacio muerto, o sea que 412,5 mililitros es la ventilación alveolar. ¿Qué significa que sea la ventilación alveolar? Significa que solamente 412,5 mililitros, casi diríamos un poco menos de medio litro, ¿sí?, produce realmente un adecuado intercambio gaseoso, ¿sí?, teniendo en cuenta obviamente la totalidad del volumen respiratorio. La otra pregunta considera, ¿qué porcentaje de cada volumen corriente alcanza los alveolos? Ya nos pregunta un porcentaje, ¿sí? Entonces, si 500 mililitros es el 100%, 412, ¿sí?, ¿a qué porcentaje corresponde? Hacemos la regla simple y nos da que el 74,9%, redondeando 75%, ¿sí?, genera obviamente intercambio gaseoso, es decir, que diríamos, alcanza los alveolos. ¿Y qué porcentaje de cada volumen corriente es espacio muerto? Obviamente que si tenemos un 75% de ventilación alveolar, significa que hay un 25% de espacio muerto. Espero que lo puedan revisar, lo puedan leer, lo puedan comprender, hacer las preguntas pertinentes, porque obviamente que este ejercicio va a ingresar, ¿sí?, al examen. Como ya dijimos, ya hablamos de la distensibilidad, ya los cambios de volumen, secundarios cambios de presión, hemos visto la tendencia al colapso, ¿sí?, y diríamos la relación con el radio alveolar. Eso ya lo habíamos marcado anteriormente. Todos estos componentes ya lo habíamos visto con diríamos, los diferentes cambios que se producían, ¿sí? Bueno, el flujo aéreo, o sea, para que exista un flujo aéreo, ¿sí?, tiene que haber obviamente una diferencia de presiones para que determine, diríamos, que haya un flujo, diríamos, de aire desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Obviamente que todos los obstáculos que se encuentran tienen que ver obviamente con la resistencia, y el 90% de la resistencia se encuentra en las vías aéreas. Todo este diríamos, flujo aéreo está iluminado por el LED de Poiseuille, ¿sí?, a partir del cual se puede calcular lo que tiene que ver con la resistencia en relación a la viscosidad del aire, la longitud de la vía aérea y el radio de la vía aérea. Nosotros sabemos, ¿sí?, la viscosidad del aire se mantiene constante. En líneas generales, ¿sí?, o fisiológicas, la longitud de la vía aérea se mantiene constante, salvo que, obviamente, que tengamos una situación de intubación, ¿sí?, o una perforación de las vías aéreas, en el cual se prolonga la longitud de la vía aérea, por lo tanto, a mayor longitud se va a producir mayor resistencia, y a su vez, lo que tiene que ver con el radio, que el radio tiende a modificarse, secundario obviamente a la musculatura lisa, influenciada por el simpático y el parasimpático, que cuando hay menor diámetro, ¿sí?,
eso va a generar mayor resistencia, y cuando hay mayor diámetro, menor resistencia, ¿sí? A su vez, ¿sí?, el flujo tiene dos características, ¿sí?, que es el flujo laminar, ¿sí?, que es aquel flujo que va de forma paralela, ¿sí?, al sistema de conducción. Acá lo que vemos es una diferencia de presión entre P1 y P2, lo que me está indicando justamente es una diferencia de presión de las vías aéreas altas y de la región alveolar, y acá vemos el delta de esa presión, es decir, el trabajo, justamente para que pueda correr desde un lugar donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Diríamos, ese flujo laminar favorece, ¿sí?, diríamos, una menor resistencia. Acá lo que estamos hablando acá es justamente lo que veníamos hablando de la ley de Poiseuille, ¿sí? Todos los factores que me generen secreciones y broncoespasmo en la vía aérea, obviamente que me van a alterar, me van a generar un incremento de la resistencia y una reducción del flujo laminar, ¿sí? La reducción del flujo laminar, así del flujo, digamos, turbulento, ¿sí?, me genera mayor resistencia, ¿sí? Si yo tengo mayor resistencia, tengo que apelar a mayor presión, ¿sí?, para poder hacer ingresar un determinado volumen, ¿sí? Por lo tanto, el flujo turbulento, ¿sí?, cercanos en las zonas donde se generan divisiones, ¿sí?, a nivel de las vías respiratorias y de la broncosegmentación, me generan mayor resistencia, ¿sí?, que las vías aéreas distales, como lo vimos al principio. Como yo tengo, diríamos, vías de transición que me generan un flujo que en vez de ser paralelo, ¿sí?, genera obviamente mayor diversidad de direcciones, apelo a mayor presión, en sea mayor presión, mayor fuerza, para poder, ¿sí?, hacer ingresar un determinado volumen. Entonces, la resistencia más alta se da en los bronquios de mediano tamaño, y es baja obviamente en la pequeña, disminuye a medida que aumenta el volumen pulmonar, ¿sí?, o sea que hay una relación inversamente proporcional, como consecuencia de la atracción de las vías aéreas. El músculo liso, está bajo control del sistema nervioso autónomo, eso lo habíamos visto, lo que me podía determinar una broncodilatación o broncoconstricción, obviamente, de alguna forma, incrementando o reduciendo, ¿sí?, la resistencia. Fíjense que la inhalación de aire denso, por la presencia justamente de gran contenido de nitrógeno, aumenta la resistencia, ¿sí? Muy bien. Bien, con respecto a la circulación pulmonar vamos a decir algunas cuestiones a tener presente. Primero que nada, que el pulmón obviamente le llegan vasos como ser obviamente las arterias pulmonares, los vasos bronquiales y linfáticos, ¿sí? Las arterias pulmonares son las encargadas de la difusión, las arterias bronquiales son las encargadas de la nutrición pulmonar, y obviamente que los linfáticos, como vimos anteriormente, tienen un rol importante, ¿sí?, obviamente de la aspiración de todo tipo de partículas, como también el mantener una presión negativa dentro de las células, dentro del parénquima pulmonar. Las presiones a nivel del sistema pulmonar son realmente muy diferentes y menores, ¿sí?, a lo que maneja el corazón, diríamos el corazón izquierdo, ¿sí? Si nosotros vemos, ¿sí?, las diferencias, ¿sí?, de presión que maneja la aorta, es totalmente diferente y realmente mucho más baja, ¿sí?, a la que maneja diríamos, la arteria pulmonar, ¿sí? Obviamente que en esta cuestión tenemos que tener presente no solamente, ¿sí?, la presión de la arteria pulmonar, sino también obviamente del ventrículo derecho, que obviamente que tienen que tener una diferencia con la arteria pulmonar para que exista un determinado flujo, ¿sí? Entonces la presión sistólica, ¿sí?, pulmonar corresponde arterial al nivel del ventrículo, ¿sí?, del ventrículo derecho corresponde a 25 miligramos mercurio, ¿sí?, totalmente muchísimo menor a lo que pasa con el sistema del corazón izquierdo, que obviamente corresponde a 120, y la diastólica de 7 miligramos, según la bibliografía indican 8, ¿sí?, a diferencia de los 80 miligramos que era necesario para producir la apertura, ¿sí?, de las válvulas sigmoides. La presión pulmonar, obviamente, el sistema pulmonar es de 15 miligramos mercurio, ¿sí? Eso determina obviamente un recorrido, ¿sí?, de las presiones sistólicas y diastólicas, en el cual hay mayor presión, ¿sí?,
que se dirige hacia los capilares pulmonares que tienen una presión de 7 miligramos de mercurio. Esa diferencia permite que haya una gran circulación desde el corazón hacia, ¿sí?, lo que tiene que ver la región pulmonar. Sabemos que el volumen sanguíneo pulmonar corresponde a 450 mililitros, algo así como un 90%, un 99% del volumen minuto, ¿sí? Y que el pulmón tiene una gran reserva pulmonar, ¿sí? Es un gran reservorio de sangre, como lo es el bazo, como lo es el hígado, que puede hasta estacionar sangre hasta los 150 mililitros. El flujo sanguíneo pulmonar genera obviamente una redistribución de flujo que se comporta de una forma diferente a lo que sucedía, o lo que sucede, mejor dicho, en la circulación sistémica, ¿sí? A tal punto que una reducción, ¿sí?, una reducción de la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, por debajo del 70%, después vamos a ver que la presión parcial de oxígeno oscila entre 95 y 100 miligramos de mercurio. Una presión parcial de oxígeno que se reduzca por debajo del 70%, ¿sí?, produce vasoconstricción, ¿sí? Esa vasoconstricción genera obviamente una resistencia vascular, o sea, porque los capilares pulmonares tienden a cerrarse, ¿sí? Entonces, como se genera una vasoconstricción en una zona donde hay baja, digamos, ventilación, o sea, donde se reduce la presión para que haya justamente intercambio gaseoso, en otras zonas se produce justamente vasodilatación, ¿sí?, que se denominan los campos funcionantes del pulmón. Entonces el pulmón, ¿sí?, se maneja de una manera totalmente diferente. De hecho, a nivel sistémico, la reducción de la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, el incremento del dióxido de carbono, la reducción del pH generan vasodilatación. En el pulmón es lo contrario, ¿sí?, generan justamente vasoconstricción y genera vasodilatación en otras zonas pulmonares justamente para que el flujo se redistribuya, ¿sí? El pulmón no pierde tiempo, sino que ella le va indicando a los vasos que se produzcan apertura en otros vasos, en otras zonas del pulmón, que de alguna forma no esté afectado por algún factor patológico, claramente, ¿sí? Eso me va a determinar que, ¿sí?, el pulmón pueda ser dividido de acuerdo a gradientes de presión, ¿sí?, en 3 zonas funcionales, una zona 1, una zona 2 y una zona 3, ¿sí? Fíjense que tenemos un flujo sanguíneo, obviamente, que predomina en la base y está reducida en los vértices. Lo que vamos a explicar es por qué el flujo sanguíneo en el vértice, ¿sí?, está reducido y en la base está más, diríamos, presenta mayor perfusión, es decir, mayor contenido sanguíneo en dichas bases, ¿sí? Entonces, la explicación radica en que los gradientes de presión indican que todo lo que se encuentra, ¿sí?, en la región de los vértices, ¿sí?, o lo que sería por encima del corazón, presenta 15 miligramos, ¿sí?, de mercurio menos, ¿sí?, de presión, ¿eh? Es decir, que la sangre consta a nivel del vértice con 15 miligramos de menor presión. Sin embargo, ¿sí?, a nivel de las bases consta con 8 miligramos, ¿sí?, de más presión, con la que viene obviamente a nivel de las presiones sistólica y diastólica a nivel pulmonar. Eso determina que, si tenemos en cuenta, ¿sí?, los vértices pulmonares y las bases pulmonares, decimos que la presión sistólica es de 25, ¿sí?, miligramos mercurio, y si a eso nosotros le sumamos, le restamos los 15, es decir, por gradiente de presión, ya que tiene 15 miligramos de mercurio menos de presión, ya le restamos, solamente contamos con 10 miligramos de presión, ¿sí?, para poder llegar a la zona de los vértices, ¿sí? Y la presión diastólica, o sea, que corresponde a 8, si nosotros le restamos, ¿sí?, los 15 de gradiente de presión, nos queda un valor muy negativo, lo que me produce que prácticamente no se puedan generar apertura de las válvulas pulmonares para que salga la sangre, ¿sí? Si vamos a las bases pulmonares, vemos que la presión sistólica, ¿sí?, si le sumamos los 8 miligramos de la cual gozan por gradiente de presión, incrementa la salida de sangre y también la presión parcial diastólica, que permite una apertura de las válvulas con 16 miligramos de mercurio. Esto lo que me determina son zonas, ¿sí?, fíjense, de flujo sanguíneo, ¿sí?, y de un juego de presiones. Entonces fíjense que el flujo sanguíneo a nivel del vértice, ¿sí?, es muy bajo. En la zona 2 hay diríamos, como se dice, una presión de una zona intermedia,
y obviamente que el flujo sanguíneo a nivel de las vértices, de las bases va a ser más alta. ¿Por qué se va a dar esta cuestión? ¿O qué es lo que va a realmente suceder? ¿Sí? Lo que va a suceder es que en la zona 1, ¿sí? La presión alveolar, que es lo que ustedes ven acá, la presión alveolar, es decir, la presión que se encuentra dentro de los alveolos, es más, ¿sí? Es más grande que la presión arterial, que la presión venosa. O digámoslo, la presión alveolar es mayor que la presión sistólica y la presión diastólica, ¿sí? Eso determina que la zona 1, ¿sí? No haya circulación de flujo sanguíneo, ya que el alveolo está tan distendido y los capilares están vasocontraídos que en teoría no hay circulación. Fisiológicamente no existe la zona 1, aunque bajo determinada situación podría estar presente, pero en líneas generales la zona 1 a nivel pulmonar no existe, ¿sí? Lo que sí existe son la zona 2 y la zona 3, claramente. La zona 2, fíjense que la presión sistólica, ¿sí? O la presión capilar pulmonar es mayor que la presión alveolar. Entonces quiere decir que durante la sístole, ¿sí? A nivel obviamente del corazón derecho, la sístole pulmonar, produce flujo sanguíneo, ¿sí? O sea, un flujo sanguíneo llega a la región pulmonar, pero la presión alveolar sigue siendo mayor, ¿sí? Que la presión diastólica o la presión venosa. Por lo tanto, el flujo sanguíneo es intermitente. Y si vemos en la parte más baja o las bases pulmonares, vemos que la presión, ¿sí? Arterial es mayor que la presión venosa y a su vez la presión venosa o diastólica es mayor que la alveolar. Por lo tanto, eso determina que exista mayor flujo sanguíneo a nivel de las bases que en los vértices, ¿sí? Muy bien. Esto es lo mismo que veníamos hablando. Claramente que estos flujos se van a, ¿cómo se dice?, ir modificando en función del impacto, por ejemplo, de la actividad, ¿sí? Eso determina, insisto, que se modifiquen y homogenicen el flujo sanguíneo. Por ejemplo, ¿sí? Durante el ejercicio. Si dijimos que durante, digamos, la zona 3, que sería la zona de las bases, ¿sí? Eso determina que en la zona de las bases haya mayor flujo sanguíneo. Si nosotros lo comparamos con la actividad física, eso se homogeniza, es decir, que todo el pulmón se transforma en una zona 3, una zona bastante perfundida, ¿sí? Nosotros vemos en esta imagen, esto ya hablamos de la distribución de flujo, lo habíamos hablado, ¿sí? Vemos que la presión en centímetros de agua es mayor a nivel de los vértices y es menor a nivel de las bases. ¿Qué significa esto? Que en teoría, ¿sí? En teoría, a nivel de, diríamos, el vértice, lo voy a esquematizar, a nivel del vértice los alveolos están bastante agrandados, ¿sí? Diríamos, abiertos, ¿eh? Y a nivel de las bases, ¿sí? Los alveolos están, diríamos, de una forma más, diríamos, reducidos en su volumen, ¿sí? Eso determina, fíjense que lo que me va mostrando acá, el volumen es mayor en el vértice, ¿sí? De la presión intrapleural, y obviamente que es mucho menor, ¿sí? En las bases, ¿tá? Eso determina que en la región de los vértices, ¿sí? La excursión de los alveolos, es decir, la apertura alveolar, sea mínima, ¿sí? Y en las bases sea máxima. ¿Qué significa esto? Como en el vértice la presión está tan alta, ¿sí? Los alveolos pueden distenderse, ¿sí? Y volver a su posición natural en breve excursión, ya que acá está bastante alta, ¿sí? O sea, los alveolos están bastante abiertos. Entonces quiere decir que cuando se quieren abrir un poquito más, lo hacen en obviamente, rango, es decir, lo hacen en menor proporción. Sin embargo, en las bases, como están bastante reducido el tamaño, cuando los pulmones se distienden, ¿sí? Lo hacen con mayor proporción. Eso explica este gráfico, ¿sí? Obviamente que la presión, diríamos, a nivel del ventilatrio izquierdo es de 7 miligramos mercurio, ¿sí? Y eso es, diríamos, de alguna forma un valor estándar que se mantiene regular independientemente del gasto cardíaco. ¿Qué significa esto? Que es una garantía, de alguna manera, esto es una garantía,
que determina que el gasto cardíaco pueda elevarse, ¿sí?, sin que se produzca una elevación tanto en la presión pulmonar, ¿sí?, a pesar de inclusive grandes incrementos en la presión, ¿sí?, auricular izquierda. Así que fíjense que tiene que pasar un gran incremento, ¿sí?, aproximadamente más de 30 miligramos mercurio, para que se produzca una presión que genere una ingurgitación del contenido líquido que circula por la presión capilar, y eso genere obviamente un edema. ¿Qué nos está indicando esto? Que los pulmones, ¿sí?, o sea, los vasos capilares, al tener una adecuada, ¿sí?, un adecuado diámetro y hacer un gran reservorio de sangre, modifican, ¿sí?, muy poco, ¿sí?, su presión, independiente de las variaciones que se produzcan a nivel cardíaco, ¿sí? Es decir, que tiene que ocurrir de alguna manera grandes incrementos, fíjense, grandes incrementos del volumen cardíaco para que repercuta negativamente sobre el corazón generando edema. Y eso obviamente que tiene que ver no solamente el diámetro vascular, sino obviamente también la presencia linfática, que están constantemente reabsorbiendo líquido. Esa reabsorción líquida obviamente que se hace a través de fuerzas, ¿sí?, antagónicas, ¿sí?, lo que se denomina presión neta de filtración. La presión neta de filtración son fuerzas, ¿sí?, que se encargan de alguna manera de, ¿cómo se dice?, de regular el equilibrio hídrico, ¿sí?, en el cual tenemos obviamente la presión capilar, colodesmótica del líquido intersticial, ¿sí?, presión negativa del líquido intersticial, que me dan una fuerza de salida, ¿sí?, de 29 miligramos de presión, y obviamente la presión colodesmótica del plasma, que tiende obviamente a, como se dice, producir la absorción de líquido adentro de los capilares, que es de 28. Si vemos ahí, hay una diferencia solamente de 1 miligramo, ¿sí?, que produce una presión de filtración, es decir, que se produzca una salida, ¿sí?, de líquido desde los capilares hacia el intersticio, ¿sí?, que dijimos que era totalmente necesaria, ¿sí?, justamente a nivel de la región intrapleural y en la región del parénquima pulmonar, pero que siempre, en presencia obviamente de linfáticos, eso se reabsorbe y mantiene obviamente a los pulmones relativamente secos y funcionantes. De lo contrario, ¿sí?, tendríamos obviamente un gran edema pulmonar. El comportamiento, obviamente, de los alvéolos, ¿sí?, va a estar determinado en función de los vasos y de los alvéolos, ¿eh? Entonces, cuando obviamente se produce una reducción de los, ¿cómo se dice?, de la presión alveolar, ¿sí?, es decir, los alvéolos reducen su presión, disminuyen su diámetro, ¿sí?, y generan una inspiración, se produce obviamente una apertura de los vasos, ¿sí?, que ayuda a que haya una gran circulación. Cuando, ¿sí?, se produce una presión alveolar, se incrementa la presión alveolar, como por ejemplo en la expiración, se produce compresión de los vasos, y eso determina un juego de dilatación que permite la circulación sanguínea, compresión que va ayudando y colaborando para que circule la sangre, ¿sí?, a nivel alveolar. Claramente que los vasos alveolares, durante el incremento de la presión, ¿sí?, generan vasoconstricción, y los vasos extraalveolares, obviamente, vasodilatación, en el proceso tanto inspiratorio como expiratorio. Ya dijimos anteriormente que la circulación pulmonar tiene baja resistencia, y esa baja resistencia, a diferencia de la circulación sistémica, está de alguna forma determinada por dos mecanismos: el reclutamiento y la distensión. Es decir, como dijimos en esta cuestión, es muy difícil, ¿sí?, obviamente que sucede por procesos patológicos, pero es una cuestión de regulación interna, ¿sí? Los vasos pulmonares, al ser un gran vaso, diríamos, de reservorio, evitan que se produzca una congestión capilar. En ese caso, si hubiera una opción de congestión capilar, habría dos puntos para tener en cuenta: el reclutamiento, ¿sí?, y la distensión. El reclutamiento no es otra cosa que la apertura, ¿sí?,
de nuevo capilares. Eso es el reclutamiento, la apertura de nuevos capilares, ¿sí? Y la distensión es otra cosa que la vasodilatación de los vasos. O sea que ante un incremento de la presión, ¿sí?, arterial que me pueda generar digamos, un incremento de la presión capilar pulmonar, ¿sí?, para evitar que se produzca esa congestión y la posterior salida de proteínas y el edema pulmonar, se produce mayor apertura, ¿sí?, de vasos y a su vez vasodilatación de los vasos que estaban de alguna manera, ¿cómo se dice?, no funcionantes, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que veníamos hablando y obviamente explicamos por qué, ¿sí?, el flujo sanguíneo es mayor en las bases, ¿sí?, y menor en los vértices. Muchas gracias.